Comenzamos el día de hoy un nuevo tema. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es la genética bacteriana y en este bloque lo que vamos a entender es cómo las bacterias tienen un genoma que se expresa, que activa genes, que apaga genes y que eso les da un fenotipo determinado que las hace sobrevivir en un medio ambiente. Entonces, esta semana y la próxima, bueno, esto es lo que queda esta semana y la próxima vamos a estar hablando de genética bacteriana, tanto lo que es replicación, transcripción y traducción. Bueno, vamos a empezar. Como cualquier ser vivo, todas las características que tienen las bacterias son controladas por la herencia y esas características se transmiten de una generación a otra a través de los genes. A esas características que se transmiten de una generación a otra le vamos a denominar características heredables. ¿Y qué compone estas características heredables? Pues desde los aspectos estructurales, que en el caso de una bacteria es si es un coco, si es un bacilo, si es gram positivo, si es gram negativo, la capacidad que tiene para interactuar con otros organismos, si secreta toxinas, por ejemplo, la capacidad que tiene de moverse, si tiene o no flagelos y su metabolismo, si fermenta, si tiene una respiración aerobia o una respiración anaerobia. Todas estas son características heredables que una bacteria al momento en que se divide va a heredar a su progenie. Y a esto, muchachos, o al mecanismo por medio del cual la bacteria hereda estas características a su progenie, le denominamos genética. O es decir, esta capacidad de cómo las bacterias transmiten estas características heredables a su descendencia se estudian en la genética y decimos que la genética es la ciencia de la herencia que estudia cómo son los genes, cómo transportan la información, cómo se replican y cómo se transmiten a generaciones futuras. Fíjense bien, la información genética que está contenida en una célula se denomina genoma. El genoma de una bacteria va a incluir un cromosoma circular grande y algunas, además del cromosoma, tienen plásmidos. Ambos, si una bacteria tiene un solo cromosoma, ese va a ser su genoma. Pero si tiene cromosoma y plásmido, entonces su genoma van a ser ambos DNAs, el cromosoma y el plásmido. Acuérdense que los cromosomas son DNA y el DNA contiene genes. Un gen es la unidad funcional de la información genética. ¿Qué quiere decir? Que es la unidad mínima del genoma que me puede brindar una información. ¿De qué tipo es esa información? Pues puede ser una proteína, un RNA ribosomal, por eso la R, o bien un RNA de transferencia. ¿Okay? Entonces, los genes son fragmentos de DNA que codifican para productos funcionales. Cualquiera de estos tres, proteínas, RNA ribosomales o bien RNA de transferencia. Al contenido total de los genes, muchachos, le vamos a llamar genotipo.
El genotipo es la constitución genética de un individuo, es decir, es su genoma. Y en el genotipo va a estar toda la información que codifica la totalidad de las características particulares de un organismo. ¿Ok? Entonces, genotipo es igual a genes, es igual a genoma. Fenotipo, muchachos, es muy diferente al genotipo. El fenotipo se refiere a las propiedades reales y expresadas de un organismo. Es decir, el fenotipo es lo que se ve, ¿sí? Si es redonda, es un coco, si es un bacilo, si tiene tal o cual metabolismo, ese es su fenotipo, es lo que se expresa. Y eso es entonces la colección de proteínas enzimáticas y estructurales que tiene una célula. Entonces, genotipo nos estamos refiriendo a genes, DNA. Fenotipo nos estamos refiriendo a proteínas. Ahora, el fenotipo es el resultado de la expresión del genotipo. Y este genotipo, muchachos, se expresa porque hay un medio ambiente y eso genera entonces que generen proteínas específicas para cada célula. No puede haber fenotipo si no hay genotipo que sea estimulado por un medio ambiente. Entonces recuerden, genotipo más medio ambiente me va a dar el fenotipo. Ahora, ¿cómo se enlaza este genotipo, que es aquí donde está la información contenida en los genes? ¿Cómo es que el medio ambiente lo estimula para que se me generen las proteínas que son específicas en un fenotipo determinado? Al mecanismo por medio del cual se lleva a cabo estos eventos le denominamos flujo de la información genética, que en alguna literatura ustedes lo pueden ver también con el título de dogma central de la biología molecular. Aunque cada vez se utiliza menos esa frase, pues todavía la pueden ver. Y no es más que la explicación de cómo el DNA, que es el genotipo, llega hasta la conformación de un fenotipo que son las proteínas. Este flujo se da de esta manera, fíjense bien. Este es el DNA. Este DNA es el genotipo. Y en este DNA van a estar los genes, que van a ser pedazos o unidades mínimas donde hay una información que se pueda codificar. Dijimos que proteínas, RNAs ribosomales o bien RNAs de transferencia. Cuando el medio ambiente estimula la expresión de esos genes, ese pedazo de gen, esa unidad, se va a transcribir a una molécula que vamos a denominar RNA mensajero, por eso la M. Y luego se va a traducir a una proteína. Entonces, cuando una bacteria utiliza los nutrientes del medio ambiente, esos nutrientes entonces o ese medio ambiente va a venir y va a influir en la expresión de genes que van a transcribir RNA mensajero, que van a dar como resultado una proteína, y estas proteínas van a conformar tanto su metabolismo como su estructura. Y entonces ahora sí la célula realiza su metabolismo y crece. Bueno,
La información de genética en las células, decíamos desde ahorita, que es el DNA, pero en sí el DNA, cuando se empieza a expresar esos genes, se transcribe a RNA. Entonces, ambos DNA y RNA son ácidos nucleicos y están diseñados de una manera muy similar, se leen de una manera idéntica y traen el mismo código. Entonces decimos que la información genética en las células está integrada por los ácidos nucleicos DNA y RNA. El DNA, muchachos, va a ser el patrón original del genoma y ese genoma se va a transcribir o se va a copiar en una molécula más sencilla que va a ser el RNA. Ese RNA podemos verlo como una molécula intermedia entre el genotipo y el fenotipo. Es una molécula intermedia entre los genes que están en el DNA, que conforman el genotipo, y las proteínas que van a conformar el fenotipo. Entonces, es necesario que la información fluya desde el DNA, se transcriba a RNA mensajero y se traduzca a una proteína. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. La información genética reside en la secuencia que constituyen los ácidos nucleicos, ya sea DNA o bien RNA. Entonces, los ácidos nucleicos decimos que son macromoléculas de información. Y estas macromoléculas son polímeros vamos a ver, como si fueran vagones de un tren, donde cada vagón del tren va a ser un nucleótido. ¿Ok? Entonces, tanto el DNA como el RNA son polinucleótidos. ¿Y cómo está constituido un nucleótido? Un nucleótido va a estar constituido de la siguiente manera. Va a tener una pentosa, que va a ser un azúcar de 5 carbonos. Si es RNA, ese azúcar se va a llamar ribosa. Si es DNA, ese azúcar va a ser una desoxirribosa. Y esta azúcar, esta pentosa, va a estar unida a una base nitrogenada y también va a estar unido a un grupo fosfato. Fíjense bien cómo es un nucleótido. Esto es un nucleótido. Es una pentosa, fíjense, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Una pentosa que está unida a una base nitrogenada, que es esta, y a un grupo fosfato. Recuerden que se los debieron de haber explicado en su clase de química orgánica o de bioquímica. Cuando los azúcares están en forma de anillo, se nombran los carbonos de donde está el oxígeno hacia las manecillas del reloj, siguiendo las manecillas del reloj, y se nombran los carbonos siguiendo las manecillas del reloj hacia la derecha. Este sería el carbono 1, pero le vamos a agregar una comita que significa prima. Entonces esto sería carbono 1 prima, carbono 2 prima, carbono 3 prima, carbono 4 prima y carbono 5 prima. El azúcar va a estar unido en su carbono 1 prima a una base nitrogenada. Y esta base nitrogenada puede ser de dos tipos. Puede ser pirimidinas o purinas. Si son pirimidinas, van a ser un rombito que puede ser una citosina, una timina o bien un uracilo, pero este solo lo vamos a ver en el RNA. En las bases purinas, pirimidínicas, contamos los átomos de nitrógenos al revés, en contra de las manecillas del reloj.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si está unido a una base pirimidínica, se va a unir en el nitrógeno 1 de esa base, que va a estar unido al carbono 1' del azúcar. Si es la base del tipo purinas, que pueden ser adeninas o guanina, el enlace se va a dar aquí con este nitrógeno, que es el 9. Este nitrógeno 9 va a estar enlazado a este carbono 1'. Ahora, siguiendo con los carbonos del azúcar, 1', 2', 3', 4', 5'. Hacia el carbono 5' va a tener unido un grupo fosfato. Ahora, en el carbono 2', si tiene aquí un hidrógeno va a ser una desoxirribosa, pero si en vez de un hidrógeno tiene un OH, entonces va a ser un RNA. ¿Ok? Ahora, un nucleótido se va a enlazar con otro nucleótido a través de los carbonos 3' de un nucleótido con el fosfato que viene unido en el carbono 5' del nucleótido que sigue. Fíjense bien, carbono 1', que es donde está unida la base, 2', 3', 4' y carbono 5'. Aquí va el fosfato y este fosfato se va a unir con el carbono 3' del siguiente nucleótido. ¿Ok? A este enlace, muchachos, entre dos nucleótidos, como está involucrado un fosfato, se le llama un enlace fosfodiéster. Y como se unen a través de los carbonos 5' de un nucleótido con el carbono 3' del nucleótido que sigue, decimos que es un enlace fosfodiéster en dirección 5', 3'. ¿Ok? Va de nuevo. Entonces, el DNA decimos que es un polímero de nucleótidos. ¿Ok? Los nucleótidos, ¿cómo van a estar constituidos? Recuerden, por un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, que va a tener aquí un hidrógeno en el carbono 2 y le vamos a llamar desoxirribosa. Carbono 1', siguiendo el oxígeno en dirección de las manecillas del reloj, 1', 2', 3', 4', 5'. Hacia el carbono 1' va a estar enlazado con el nitrógeno 1 de una base nitrogenada y si es nada más eso, un rombito, va a ser una pirimidina. Y esta puede ser una citosina, una timina y si es RNA, un uracilo. Si en este carbono 1 está enlazado con una base que tiene dos rombitos y este es el nitrógeno 9, a este le vamos a llamar purina y puede ser una adenina o bien una guanina. Luego del carbono 1', 2', 3', aquí estábamos en este recuerdo, 1', 2', 3', en este carbono 3' va a estar un grupo fosfato, 3', 4', 5', y aquí se enlaza el grupo fosfato también. ¿Cómo se unen estos dos nucleótidos? A través del grupo fosfato. ¿Sí? Aquí sería 1, 2, 3, carbono 3, y acá es 1, 2, 3, 4, 5'. Entonces, un nucleótido, que vendría siendo este, más este, se unen a través de un enlace fosfodiéster, donde se involucra el carbono 5' de un nucleótido con el carbono 3' de otro nucleótido. Entonces decimos que la unión o la dirección del DNA se lleva a cabo de 5' a 3'. El DNA
es bicatenario. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado por dos cadenas. Esto que ustedes están viendo, muchachos, es un polímero o es un polinucleótido. En este caso está conformado por 3 nucleótidos. Ahora, estoy viendo únicamente aquí una cadena, pero el DNA son dos cadenas. Ahora, es muy importante decirles que las dos cadenas tienen que estar una enfrente de la otra, de manera tal que las bases nitrogenadas sean las que queden enfrente una de la otra. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes piensen cómo le haría la naturaleza para que las dos cadenas o las bases nitrogenadas de las dos cadenas quedaran una enfrente de la otra. Imaginen ustedes otra cadena igualita a esta, ¿sí? Si la ponemos en la misma dirección 5', 3', las bases nitrogenadas van a quedar para este lado. Así no quedarían enfrente las bases nitrogenadas. ¿Qué sucede en la naturaleza? Pues que la otra cadena se voltea y aquí sería de 3', 5' para que las bases nitrogenadas quedaran enfrente una de la otra. De esta manera, ¿ok? ¿Sí? 5', 3', fíjense bien, aquí tenemos una cadena, las bases nitrogenadas quedan hacia la parte interna. Si volteamos la otra cadena de 3', 5', las bases nitrogenadas quedan enfrente una de la otra. Entonces las bases nitrogenadas siempre quedan hacia el interior de la estructura del DNA y hacia el exterior, ¿qué van a quedar? Va a quedar el azúcar y el grupo fosfato. Ahora, cuando las bases nitrogenadas están enfrente una de la otra, hacen enlaces débiles a través de puentes de hidrógenos. Y decimos que se unen por complementariedad de bases. Una citosina se va a unir a una guanina a través de 3 puentes de hidrógeno. Y una timina se va a unir a una adenina a través de 2 puentes de hidrógeno. A esto también se le llama apareamiento o bien complementariedad de bases. Entonces, una citosina se une siempre con una guanina se une siempre con una citosina a través de 3 puentes de hidrógeno, una timina se une con una adenina a través de 2 puentes de hidrógeno. El DNA en el espacio, muchachos, forma una estructura de hélice. Como han visto ustedes esa estructura de hélice de los macarrones, por ejemplo, así, igualito así se hace el DNA. Es una doble hélice y cuando uno la ve en el espacio se generan dos surcos, un surco mayor y un surco menor. Cada vez que la hélice se tuerce, ocupa más o menos 10 pares de bases. Ahora, la hélice del DNA va a ir torciéndose hacia la derecha, ¿ok? Las proteínas que según llegan a unir o llegan a tener contacto con el DNA, generalmente siempre se unen en esta parte aquí del surco mayor. Ahora fíjense, hacia la parte externa yo les decía que quedaban los azúcares y los fosfatos. Entonces, estos son los azúcares y los fosfatos. Chihuahua. Aquí, estos son los azúcares y los fosfatos. Y estas que están aquí en la parte interna van a ser las bases nitrogenadas. Ahora, es una doble cadena. El DNA es bicatenario. Entonces, estamos hablando de pares de bases nitrogenadas. Entonces, cuando hablamos del DNA nos estamos refiriendo a pares de bases. Dijimos entonces que una guanina se va a parear con una citosina o viceversa y una adenina con una timina.
o bien una timina con una adenina. En este ejemplo de aquí vamos a contar cuántas pares de bases tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pares de bases. Vean, una cadena va en el sentido de 5' a 3' y la otra va en el sentido contrario, de 3' a 5'. ¿Para qué? Para que las bases nitrogenadas queden unas enfrente de las otras. ¿Ok? Ahora, el tamaño entonces del DNA, del fragmento del DNA, sí, lo vamos a decir, ya les dije ahorita que se dice en pares de bases y eso se abrevia como BP. Una molécula de DNA que tenga un tamaño de 1000 pares de bases, eso es igual que si dijéramos una pared de kilobase y se va a abreviar KBP. Podemos utilizar el término de megabases, MBP, cuando estamos hablando ya de millones de pares de bases. Bueno, en las bacterias, muchachos, las bacterias tienen un genoma circular, tienen un cromosoma circular, tanto su cromosoma grande como el plásmido, ambos son circulares. Y es muy grande el cromosoma circular que tienen las bacterias. Fíjense que lo que estamos viendo aquí, vean, este es el tamaño de una bacteria y esto es su cromosoma circular. Ahora, si ustedes ven, esto es mucho más grande que el tamaño de la bacteria. Y este DNA, entonces, lo que se tiene que hacer es que se tiene que superenrollar para poderse introducir y quedarse en el espacio, en el área del citoplasma de la bacteria. Si nosotros sacamos de allí ese cromosoma y lo estiramos, más o menos mide como 1 milímetro de longitud. 1 milímetro ya ustedes lo pueden visualizar en su cerebro. ¿Cuánto dijimos que medía una bacteria? Como 2 micras. Imagínense meter 1 milímetro de DNA. Hagan de cuenta que es como si meter 1 milímetro de hilo dentro de una bacteria de 2 micras. Eso, la única forma en que eso puede caber en el interior de una bacteria es estar súper, súper, súper enrollado, porque cuando el DNA está en el citosol de la bacteria, únicamente va a ocupar el 10% del volumen de la célula. Bueno, esto que les muestro aquí es la esquematización de los cromosomas bacterianos. Fíjense, en el que está aquí es el cromosoma de la E. coli, los dos. Este es el cromosoma, el más grande, el que tiene 4.6 millones de pares de bases. Y este es un plasmidito que tiene como 94,000 pares de bases. Ahora, todos los cromosomas, en el caso de las bacterias, van a tener un sitio de inicio que le vamos a llamar origen de replicación, que lo vamos a ver en la próxima clase. En el caso del cromosoma, el grande, le vamos a llamar ORI-C y en el plásmido le vamos a llamar ORI-T. Así con las manecillas de reloj hacia acá es como se va a llevar entonces la replicación. Que recuerden que cuando la bacteria está creciendo tiene que duplicar, replicar su cromosoma para tener 2 copias idénticas y poder repartir uno a cada una de sus células hijas. Bueno, entonces hasta aquí es la clase del día de hoy, muchachos. Espero que tengan muy buen día.